Ingeniero Lizarbe, público en general, en esta ocasión realizaremos la exposición en el curso de métodos numéricos. Somos del grupo número 2. El tema a desarrollar es el análisis de resistencia de concreto mediante las redes neuronales, a cargo del docente Magíster Ingeniero Lizarbe Alarcón. Los integrantes son Cárdenas Flores, Figueroa Flores, Humareda Romero, Juan de Dios Ochoa, Laguna Jaro, Quispe Candia, Rimachi Salinas, Sicha Guamán, Sosa Cruces, Torres Dipas. Planteamiento del problema. Planteamiento general. En esta parte hablaremos sobre la resistencia del concreto endurecido, que este se puede calcular de diferentes maneras, aunque generalmente se calcula por las normas ya establecidas. Pero esto quita tiempo, dinero y también equipos y materiales, por lo cual se desarrolla últimamente como modelos computacionales. La consecuencia del cálculo de resistencia del concreto, la resistencia del cálculo del concreto a la temprana edad genera fallas y por eso no se debe quitar lo que son los encofrados a temprana edad. En Perú hay una mala práctica que es la elaboración de mezclas, debido a que muchos propietarios prefieren ahorrarse dinero o economizar, por eso compran materiales de mala calidad. En Ayacucho, una investigación también realizado, en la norma especifica que el concreto debe ser 200 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en la ciudad de Ayacucho se encontró que la resistencia de concreto es inferior, que es de 175 kilogramos centímetro cuadrado. La investigación que se va a realizar es el entrenamiento con redes neuronales artificiales, para lo cual se utilizará datos de entrada como la humedad del agregado fino, proporción de agregado grueso, del agregado fino de cemento, absorción de agregado fino, del agregado grueso también debemos conocer la calidad de agregado fino, que pasa por la malla número 4. Tamaño de agregado, duración del curado. Con estos datos se realizará lo que es la red neuronal en el programa de lenguaje de MATLAB. Formulación del problema. Problema general. ¿De qué manera una red neuronal ayudará a predecir la resistencia de concreto a compresión? Problemas específicos. ¿Cómo desarrollar una red neuronal artificial para predecir la resistencia de concreto a compresión? ¿Qué bases son adecuados para la creación de una red neuronal? Objetivos. Objetivo general. Predecir la resistencia de concreto a compresión empleando la red neuronal artificial utilizando el software MATLAB. Problemas específicos. Encontrar una base adecuada para la creación de una red neuronal. Desarrollar una red neuronal artificial en la ciudad de Ayacucho para la predicción de resistencia de concreto a compresión. Justificaciones. En esta parte, el trabajo va a consistir en crear una red neuronal artificial con la cantera de la región de Ayacucho. La red neuronal, por realizar, se desarrollará mediante una red de inteligencia que es capaz de predecir la resistencia de concreto a compresión con ensayos de probeta. Con la red neuronal artificial programada en MATLAB pretende desarrollar herramientas que capaz de predecir la resistencia concreta a compresión. Esto también nos facilitará que en cualquier sitio podemos calcular sin necesidad de tener un laboratorio. El presente trabajo consiste en desarrollar una red neuronal en la programación de MATLAB. Esto iniciará con la obtención de datos de entrada que más adelante se desarrollará.
y capas ocultas y capa de salida. La capa de salida será la resistencia de concreto. Para los antecedentes de esta investigación se ha realizado una búsqueda de trabajos que contengan el mismo objetivo y método de investigación o parecidos a ellos. En estos tenemos los antecedentes internacionales, en el que Martínez y Hernández en el 2019 propusieron pronosticar la resistencia a la compresión real del concreto en Cuba. Esto haciendo uso de ensayos de laboratorio y teniendo en cuenta 5 datos de entrada, con lo cual lograron su objetivo, que fue pronosticar la resistencia del concreto. Los resultados fueron favorables, ya que el modelo de redes neuronales era más eficaz que el método tradicional. También está Avellán en 2021, que quiso predecir la resistencia a la compresión a los 7 días del UHPC, en la cual se usó 326 muestras, en la que también se obtuvieron buenos resultados de la red neuronal. También está Ortiz en el 2019, que quiso comprender la influencia que tiene el diseño de la mezcla en el curado de la muestra de hormigón sobre la resistencia. Esto nos sirve para tener algunas consideraciones durante el proceso y en este caso se utilizaron métodos estadísticos y redes neuronales. Ambos modelos dieron buenos resultados a comparación de otros métodos. Tenemos también los antecedentes nacionales, en el que Sandoval en el 2021 aplicó las redes neuronales en su ensayo de resistencia a la compresión en Lambayeque y resulta que los valores obtenidos por la red neuronal son semejantes a los ensayos, por lo tanto es un método efectivo y confiable. También tenemos Villegas en el 2019, que quiso predecir la resistencia a la compresión del concreto y utilizó una metodología aplicada experimental. Utilizó 4 capas de entrada y también obtuvo buenos resultados de su red neuronal. También tenemos a González del 2018, que realizó una investigación para la obtención de su título con el trabajo de análisis de la resistencia al concreto mediante las redes neuronales, haciendo uso del agregado de la cantidad de Santa Rosa Huancavelica. Utilizó 79 ejemplares de concreto para poder realizar su red neuronal. Utilizó 11 variables de entrada y también obtuvo unos buenos resultados de la red neuronal. Continuemos con las bases teóricas. El concreto. Según Carvajal, el concreto es un material conformado por una mezcla de agregados, cemento, agua y opcionalmente aditivos, que denota a simple vista que es una estructura plástica y moldeable, y que con el pasar del tiempo adquiere una propiedad aislante y resistente, que es lo más ideal para una construcción. La resistencia del concreto es una de las principales características de este material, y estas están determinadas por los agregados gruesos, el mortero, que es la mezcla de agua, arena y cemento, y además la principal propiedad estructural del concreto es oponerse bien a los esfuerzos de compresión, por lo que su resistencia a la tracción y al esfuerzo cortante son relativamente bajas. Por ese motivo, se debe utilizar en disposiciones donde las solicitudes de tracción y cortante sean decadentes. El cemento es un aglomerante hidrofílico resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y arcillas, de manera de obtener un polvo muy fino que en presencia de agua endurece. Hay diferentes tipos de cementos y sus aplicaciones para cada ocasión. Por ejemplo, el cemento de tipo 1 es el cemento más utilizado y de uso general. El cemento tipo 2 se utiliza principalmente en la costa, en la que es necesario una resistencia a los sulfatos y un mesurado calor y hidratación. El cemento tipo 3 alcanza muy rápido la resistencia,
pero con muy elevado calor de hidratación y especialmente se usa en climas fríos. El cemento tipo 4 ofrece bajo calor de hidratación y es usado para vaciados masivos de concreto. El cemento tipo 5 es el cemento que ofrece alta resistencia a los sulfatos y también se puede usar en la costa. Aparte de esta clasificación, también tenemos los de tipo IS, que son los cementos que tienen una adición de escoria de altos hornos entre un 25% y un 70% de su peso total. El cemento tipo ISM, que también tiene una adición de escoria, pero es en un porcentaje menor al 25%. El cemento tipo IP, que tiene una adición de pozolana entre 15 y 40% del peso total, y un IPM, que contiene una adición menos del 15% del peso total. En agregados. Como se sabe, el agregado es uno de los que aporta mayor característica al concreto. Entonces, esta forma parte o 3/4 partes del volumen total del concreto que ocupa. Entonces, los agregados débiles constituyen concretos de poca resistencia. En este caso, se puede observar que la importancia de los agregados en la conformación del concreto. Las propiedades en general son primordiales en los agregados, las características de densidad, resistencia, porosidad y la distribución volumétrica de las partículas, que se acostumbra a denominar granulometría o gradación. Tenemos varias propiedades, las propiedades físicas y mecánicas. Las físicas tenemos la granulometría, peso unitario suelto y variado, peso específico, contenido de humedad, porcentaje de absorción. Y las propiedades mecánicas tenemos densidad, dureza y adherencia. La granulometría. Este es un ensayo realizado en laboratorio, generalmente, y esta mide el tamaño máximo de los agregados y los que pasan por los tamices estándares. El módulo de fineza resulta de la división de la suma de los porcentajes acumulados retenidos en las mallas número 4, 8, 16, 30, 50 y 100, y está dividido entre 100. Su valor típico varía entre 2.3 y 3.1. Peso unitario. Es el peso del material seco que se necesita para llenar cierto recipiente de volumen unitario. El peso específico es el cociente de la masa del volumen unitario de un material entre la masa del agua destilada de igual volumen a una temperatura determinada. El contenido de humedad es la cantidad de agua que posee el agregado en un determinado momento. Los agregados casi siempre se les halla en estado húmedo y cambian con el paso del tiempo, motivo por el cual se debe calcular con frecuencia el contenido de humedad para posteriormente rectificar las características de la mezcla. Capacidad de absorción es la propiedad que tienen los agregados para saturar de agua los espacios permeables en el interior de las estructuras, en este caso de los agregados, al ser mojados durante 24 horas. Clasificación de los agregados. Tenemos varias formas de categorizar los agregados, y la primera sería por su naturaleza. En este tenemos agregados de grano fino y de grano grueso, que también se puede llamar grava. El de grano fino usualmente es la arena, que se origina como consecuencia de la descomposición de las rocas. En el ensayo de granulometría, el agregado fino pasa por el tamiz 3/8 y queda retenido en la malla número 200. El agregado grueso es aquello que tamizado por la malla número 4 es retenido en un 100%, que puede estar constituido por roca triturada, grava natural o roca partida. Por su densidad, se pueden dividir en agregados de peso específico normal, ligero o pesado. El de peso normal varía entre 2.50 y 2.75. El ligero es menor que 2.50 y el pesado es mayor a 2.75, según la norma técnica peruana. Por su origen. Baja. Ya. Tenemos por su origen a los agregados ígneos, sedimentarios y metamórficos. Los ígneos, entre los ígneos tenemos las plutónicas, abisales o intrusivas, hipoabisales, las volcánicas. Estos agregados son aquellos que provienen de las rocas ígneas,
también conocidas como rocas volcánicas. Los agregados sedimentarios. Estos agregados derivan de las rocas sedimentarias, por lo general están conformados por fragmentos de rocas ígneas. Los agregados metamórficos. Estos agregados son generados por las rocas de carácter metamórfico, que están conformados por la cristalización de altas temperaturas y presión. La clasificación por tamaño de partícula. Como ya vimos, se puede dividir en agregados finos y gruesos. Y el agregado fino es la que pasa el 100% por el tamiz número 3 octavos y queda retenido en el tamiz número 200. El agregado grueso es el que está compuesto con 95% de partículas mayores a 5 milímetros y cumpliendo los límites establecidos en la norma técnica. Las propiedades mecánicas de los agregados. Las propiedades mecánicas tenemos las más importantes: la dureza, la resistencia, la tenacidad. En la dureza es una propiedad independiente, dependiente del origen, la estructura y la mineralogía de la posea el agregado. Estará establecida por métodos indirectos como es el desgaste de la máquina de Los Ángeles, dando como respuesta la medida de la degradación generada en los agregados por la abrasión. Rodríguez menciona que es la característica de las propiedades físicas y químicas de los agregados finos y gruesos con mayor demanda en la ciudad de Tunja. La resistencia. El agregado grueso, siendo esta les da mayor medida la resistencia del concreto por soporte en tamaño de partículas que está presente en la mezcla. Tenacidad, también llamada resistencia a la falla por impacto, y esta depende del tipo de roca. Bajamos. La adherencia. Es la interacción que se genera entre las partículas del agregado y la pasta de cemento. La adherencia es fundamental en la masa de concreto. Si se produce una buena correlación entre los agregados y la pasta de cemento, la resistencia del concreto será mayor. El requisito para que la adherencia sea mayor es que los agregados sean más angulosos. La propiedad química de los agregados. La reacción alcali-sílice y la relación alcali-carbonatos. La reacción alcali, según la norma ASTM, ocurre entre hidróxidos alcalinos en solución depositados en los poros del concreto y ciertos componentes encontrados en algunos agregados. La reacción alcali-sílice nos dice que para llegar a esta reacción se necesitan cantidades de álcali del orden de 0.6% de temperatura ambiente de 30 grados Celsius y humedad relativa de 80%, y unos 5 años para que se llegue a completar la reacción. La reacción álcali-carbonatos se produce por reacción de los carbonatos. Estos están en algunas rocas con contenido de dolomita que, presentes en los agregados, generan sustancias que aumentan el volumen del concreto. En el Perú no se han registrado evidencias de estas reacciones. El agua. El agua es fundamental y clave para la elaboración de la pasta de cemento, de concreto. La mezcla de concreto se desarrolla a partir de sus propiedades. Se suele usar agua potable de acuerdo a las normas técnicas peruanas para poder asegurar un concreto de calidad. La distribución o proporción de mezclas de concreto es llamado diseño de mezclas, en el cual, de acuerdo al parámetro establecido, se realizan cálculos para obtener las cantidades exactas de cada material. Consideraciones básicas. Selección de los materiales de calidad, cemento agregado, agua y aditivos. Determinación de sus cantidades relativas para la elaboración de concreto que sea trabajable. Economía. Los costos producidos por la mano de obra, los materiales y el equipamiento necesario para los costos fijos son muchas veces los que elevan estos costos son los materiales. Y en este sentido puede variar. Como mencionaron en la primera parte, muchos proyectistas o los que diseñan la mezcla, por ahorrarse, lo hacen con materiales de mala calidad, y esto
influye directamente en la resistencia a la compresión de concreto, disminuyendo esta. Bajamos. La trabajabilidad es una de las características principales del concreto que es necesaria para la puesta en obra de este material. La cantidad de agua requerida dependerá de la característica de sus agregados para el cálculo de las proporciones. El aumento del agua aumenta la capacidad de trabajo, pero disminuye en la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia y durabilidad. La durabilidad del concreto es medida en su resistencia al ambiente, a las reacciones químicas y al desgaste que se produce con el tiempo. Los daños ambientales son causados por los ciclos de congelamiento y descongelación. Para mejorar estas características se puede incluir la presencia de aire en la mezcla, que se puede agregar con aditivos. El diseño de mezcla de concreto. El diseño de mezcla de concreto se debe tomar en cuenta. Lo más esencial es chequear los planos y las especificaciones técnicas de obra, si se ha desarrollado con un buen diseño de concreto. Uno de los más conocidos son el método ASI, que está en las normativas. Y este método se basa en buscar que el concreto tenga una buena resistencia y de acuerdo a ello se diseña la relación de agua-cemento para tener una buena durabilidad y resistencia. En los pasos se detallan. Como primero se hace la elección de la resistencia promedio que se desea, los ajustes por humedad y absorción, cálculos de proporción en peso, estimación de agua, de mezclado y contenido de aire, selección de relación agua-cemento, cálculo de proporciones en volumen, elección de asentamiento SLAM, selección del tamaño máximo del agregado grueso, cálculo del contenido de cemento, estimación del contenido de agregado grueso y agregado fino. Toda esta teoría se habló en base al primer material que se va a analizar, que es el concreto y la resistencia a la compresión del concreto. Pero estos se van a desarrollar en una red neuronal, que es una imitación de la red neuronal existente. Las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo a los elementos simples y con organización jerárquica, los cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real. Las redes neuronales es un algoritmo computacional que trata de asemejarse a las neuronas biológicas. Su funcionamiento consiste en el procesamiento de datos de entrada y estas dan como resultado, después del aprendizaje del proceso, la demanda que se pide. En este caso, como se puede lograr ver en la imagen, es el esquema típico de una red neuronal, con variables de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. En este caso, como en la primera parte se mencionó, las variables de entrada van a ser las características de los componentes del concreto. En las capas ocultas se va a desarrollar el proceso de entrenamiento y la validación para después finalmente darnos como predicción o estimación de la resistencia de la compresión del concreto. Este red neuronal va a tener un aprendizaje y como la red neuronal es sumamente resaltante, ya que a partir de ellas se determinan valores precisos de los diversos pesos para cada una de las conexiones que la capaciten para la resolución eficiente de un problema dado. En este caso, va a depender mucho de las variables de entrada y de la calidad de los datos para que nos den una buena red neuronal y una buena predicción. La fase de prueba. El modelo entra en una fase de prueba en la que va a analizar todos los datos y este se denomina sobreajuste. Para evitar este problema de que no tenga un buen aprendizaje, te tienen que dar unos buenos datos y esos datos tienen que ser validados en ensayos de laboratorio. Siguiente. La estructura, como bien mencionado, es la estructura típica de una red neuronal, que van de atrás hacia adelante, con una capa de entrada en la que se encuentran las neuronas de acuerdo a la cantidad de datos de entrada que se va a tener. Después, todo el desarrollo se va a realizar en la capa oculta para finalmente darnos una capa de salida. El tipo de red neuronal que se va a desarrollar para ese trabajo va a ser el tipo de regresión, que es en
en la que tú introduces los datos y a partir de una regresión lineal, la red neuronal te va a dar un aprendizaje y te va a dar una predicción. Los algoritmos de aprendizaje de Black Propagation es la que ya mencioné, en la que se va a tener un aprendizaje de regresión con capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. El funcionamiento. La preparación de una red neuronal artificial implica la definición del número de capas ocultas, la cantidad de neuronas en las capas ocultas, el patrón de conexión entre las neuronas y el mecanismo de aprendizaje. Las neuronas están estrechamente interconectadas. A través de las capas de entrada se recibe información. Las capas ocultas contienen una función de activación que va a limitar la salida a un rango y esta realiza los valores de estimación. Y a continuación, en la ecuación 2.1 se puede observar la relación de lo que se menciona, la relación entre las capas de entradas, las capas ocultas y la salida, donde Y es el vector que contiene la salida y a partir de una función en la que va a tener una interconexión de las neuronas de capas de entrada, las capas ocultas, la matriz que contiene los puestos sinápticos, la salida de todas las neuronas, el vector que contiene las entradas y el vector que contiene los sesgos. Tenemos la identificación de variables. Variables independientes. Como se ha mencionado, la variable independiente va a ser la red neuronal y la resistencia a la compresión de concreto que se obtiene a partir de las variables dependientes. Aquí en el gráfico podemos ver los tipos de variables y los indicadores. Los independientes, como les mencioné, las redes neuronales que son a partir de los datos de entrada, que es el agua, cemento, el detergente y los desagregados, y el tiempo de curado. La dependiente, que es la resistencia de concreto, que es a partir de las variables independientes. Va a continuar. Continuamos con el marco conceptual. Este punto trata de algunos términos referentes al tema del trabajo. Como primer término tenemos la consistencia. Según Abanto, está definida por el grado de humedecimiento de la mezcla. Segundo término tenemos la trabajabilidad. Según Abanto, es la facilidad que presenta el concreto fresco para ser mezclado, colocado, compactado y acabado sin segregación y exudación durante estas operaciones. Otro de los términos es la segregación. Es una propiedad del concreto fresco que implica la descomposición de este en sus partes, según Abanto. En otras palabras, podemos definirlo como la separación no homogénea de los componentes del hormigón. También uno de los términos es la exudación. Es el ascenso de la parte del agua de la mezcla hacia la superficie, según Abanto. Y por último tenemos la iteración. Este concepto lo veremos más en cuanto a la programación. Significa hacer reiteradas veces una acción. Todos estos términos son necesarios conocerlos, ya que la resistencia de concreto a compresión está en función de sus elementos que lo componen y de los factores que intervienen. La predicción de la resistencia de concreto a compresión podemos realizarlo de varias maneras, mediante los métodos computacionales. Una de ellas son las redes neuronales de manera artificial. Este método, al entrenar su aprendizaje, nos permite optimizar el resultado, como también el tiempo. Para poder predecir dicha resistencia necesita datos o conjunto de datos y esos datos se obtienen mediante ensayos en los laboratorios como es la rotura de probetas. La red neuronal toma las variables independientes, los codifica y los toma como capa de entrada para después llevarlo a su correspondiente aprendizaje, por lo que la capa de salida será el resultado de la predicción de la resistencia de concreto a compresión. Bueno, continuando con el método de la investigación, tenemos el ámbito de estudio. Nuestro tema de investigación tomó como base el departamento de Ayacucho y se dio en la provincia de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho. El tipo de investigación, según Fernández Baptista, los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista
en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Dentro de ellos tenemos el nivel de investigación y el método de investigación. Nuestro nivel de investigación fue predictivo, ya que se encarga de la estimación probable de algunos. Se puede considerar también que aplican técnicas de análisis predictivos. Y el método que se utilizó el método analítico y según Rodríguez, este método es un proceso que requiere de mucha observación constante en cada paso o etapa, independientemente de que una de ellas lleve dicho nombre. Al mismo tiempo, la experimentación es crucial para determinar la conducta de nuestra muestra analizada. También se puede decir que el objetivo del estudio no solo sea cualitativo y descriptivo. Es fundamental contar con herramientas cuantitativas que nos permitan medir cada etapa y proceso. Por ello, se debe generar un instrumento para estos efectos y en general se utilizan instrumentos de tipo estadísticos para el análisis de este método. Finalmente, el diseño de investigación. Según Sabino, en la presente investigación se utilizó el diseño descriptivo experimental, con lo que se refiere a que los métodos, cuando los datos de interés se recojan en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Continuamos con la población y muestra. La población para este trabajo de investigación se tomó las tesis abocados en el estudio de rotura de probetas para hallar la resistencia de compresión del concreto. La muestra que se tomó fue 292 datos de ensayo que se tomaron de una tesis que son abocado o esta rotura de probetas mediante la resistencia en la región de Ayacucho, ¿no? En las canteras de Ayacucho. Hipótesis general. La red neuronal facilita la obtención de la resistencia a compresión del concreto sin necesidad de realizar ensayos de rotura de probeta, por la cual se requiere lograr un error mínimo teniendo un porcentaje mayor de aprendizaje de la red neuronal. Hipótesis específicos. La red neuronal se desarrolla mediante la programación de un modelo de regresión en el software MATLAB. Este es un medio necesario para poder obtener el esfuerzo a comprensión para la complejidad de sus cálculos a realizar. Las bases de datos más adecuadas son los que se filtran mediante la regresión múltiple. Los instrumentos y técnicas de colección de datos. Bueno, se recopiló una información a través de libros, de tesis, artículos, normas, fichas y proyectos de investigación que trataron sobre el tema de redes neuronales para hallar la resistencia de concreto. La elaboración de especímenes, guía de elaboración de concreto. También tomamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, el E060. También se tomó pruebas de laboratorio que fueron registrados en los tesis que recolectamos. Validez y confiabilidad de los instrumentos. Así su uso de los datos de las canteras aledañas a la ciudad de Ayacucho, ¿no? Las cuales fueron llevadas respectivamente a laboratorios de confianza en la misma ciudad de Ayacucho. Precisamente en Huamanga, ¿no? En la ciudad de Huamanga, redundando, se hizo la respectiva obtención de los datos, ¿no? Como sabemos, estos laboratorios cuentan con materiales y equipos certificados en los ensayos de compresión axial y gracias a esto se pudo obtener datos de mayor confiabilidad. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. En esa etapa se tomaron expedientes y tesis en las que se desarrollaron ensayos de rotura de probetas, en las cuales se obtuvieron los datos considerados de entrada, las cuales se organizaron en una base de datos en Excel, ¿no? llamado datos 5, ¿no?
Si importa la base de datos al lenguaje de programación MATLAB, se encuentra una red neuronal artificial y se procede a su entrenamiento con la base de datos. Luego se realiza varios entrenamientos de la red neuronal, en la cual se selecciona el de mayor porcentaje de precisión en entrenamiento y validación. Creación de la base de datos de la prueba, los cuales se introducirán en la red neuronal para ver su predicción de la resistencia a la compresión de concreto. Siguiendo con la exportación de las resistencias estimadas. Finalmente, se hace la comparación de las resistencias estimadas con los valores de los ensayos de laboratorio obtenidos en la tesis. Procedimientos o fases metodológicas. En el presente trabajo de investigación se indican dos tipos de procesamientos de análisis: el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo se extrajo datos de diferentes trabajos de investigación en los cuales se selló con los agregados en el laboratorio para poder obtener sus propiedades, y posteriormente con estas se realizó el diseño de mezclas para una resistencia estimada. Finalmente, se elaboraron las probetas de concreto con el fin de experimentar la resistencia al esfuerzo de compresión de concreto, ¿no? Se utilizó los siguientes softwares, ¿no? El Microsoft Excel y el MATLAB R2020A. El análisis cualitativo. En el análisis cualitativo describimos las diferentes características de los agregados y probetas de concreto, asimismo la relación que presenta con la resistencia al esfuerzo de compresión de concreto. En cuanto a los resultados, los resultados se darán mediante la contrastación de hipótesis. Por lo tanto, se plantea la primera hipótesis, dice, la red neuronal nos facilita o no nos facilita la obtención de la resistencia a compresión del concreto sin necesidad de realizar ensayo de rotura de probeta, para lo cual se requiere lograr un error menor al 5%. Mediante el análisis comparativo de la tabla de errores de los resultados obtenidos, de resistencia real y la resistencia pronosticada, podemos concluir que el margen de error mínimo de las redes neuronales propuestas es de 3.136%, lo que permite inferir que este método es totalmente válido. Por lo tanto, la red neuronal nos facilita la obtención de la resistencia a compresión del concreto. Eso sería en cuanto a la hipótesis general. Hipótesis específica. La primera hipótesis específica dice, la red neuronal se desarrolla mediante la programación del Deep Learning o no se desarrolla mediante la programación del Deep Learning en el software MATLAB. Analizando el proceso de cálculo de la red neuronal, es largo, complicado y confuso en el propio programa MATLAB. Sin embargo, con el uso del Deep Learning nos permite entrenar al programa para que realice las predicciones necesarias. Por lo tanto, la primera hipótesis específica sería que la red neuronal se desarrolla mediante la programación del Deep Learning en el software MATLAB. Como la segunda hipótesis específica tenemos que los bases de datos más adecuados son o no son los que se filtran mediante la regresión múltiple, para lo cual, de la figura mostrada de MATLAB de la regresión lineal con los errores cuadráticos, podemos intuir que no todos los ensayos fueron realizados correctamente, por ello todas tienen un margen de error. Para ello se plantea un rango de error para la elección de datos, para lo cual la regresión múltiple se encarga de clasificar nuestros datos y solo usar los más óptimos para la predicción. Por lo tanto, los bases de datos más adecuados son los que se filtran mediante la regresión múltiple. Continuando con la exposición, el análisis e interpretación de datos. Podemos observar aquí las imágenes del MATLAB donde que se ha realizado el entrenamiento de la red neuronal, ¿no? Teniendo las capas de entradas ocultas, de salida,
como se muestra en la siguiente imagen, ¿no? Podemos ver una capa de entrada que también contiene 11 neuronas y las capas ocultas que son el entrenamiento y la validez que se han utilizado de 200, ¿no? Y una de salida. También la cantidad de iteraciones dependerá de la buena predicción, ¿no?, que tengamos en nuestra red neuronal. También en la imagen se puede ver la cantidad de iteraciones, ¿no?, que se ha realizado en esta red neuronal que se ha utilizado. Podemos ver también esta imagen que es del mismo MATLAB que se ha utilizado, ¿no?, en la red neuronal, que es de la regresión lineal con los errores cuadráticos, ¿no? En esta imagen muestra las correlaciones y pertenecen al entrenamiento el 70% del registro, la validez del 20% de registro y la prueba que es el 10%, ¿no? Y en total el modelo sería el 100% de registro, donde el modelo representa buena correlación, que es el 0.99 de correlación, siendo también el entrenamiento, que es el trading, el 0.99 y la validación, que también es 0.99 y el test 0.9892, que representa un resultado significativo del modelo planteado. El entrenamiento se lleva a cabo hasta obtener el coeficiente adecuado de regresión. Por defecto, el entrenamiento se debe a 6 incrementos consecutivos al error de validación y el mejor rendimiento se toma la época o siglo como el error de validación mínimo. El procedimiento se aplicó hasta lograr la validación adecuada, los datos de recopilación para el entrenamiento. Con la precisión obtenida se realiza la comparación de resistencia a compresión real y determinar con la red neuronal, ¿no? En esta imagen se puede observar los resultados del MATLAB que se ha obtenido, ¿no?, al hacer el entrenamiento de la red neuronal. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, se puede ver los resultados obtenidos en la red neuronal que se utilizó y también una comparación con los ensayos en laboratorio, los datos que se hacen, ¿no?, el diseño de mezcla y todo eso, teniendo un mínimo de error, ¿no? Por ejemplo, en la red neuronal se obtuvo un 170.28, ¿no?, que es la resistencia, ¿no? Y en laboratorio se obtuvo 170.96 kilogramos, ¿no?, teniendo un error, como se dijo, un error en decimales, que es 0.6716, ¿no?, del kilogramos entre centímetros cuadrados, comprobando así que los resultados de los valores en la imagen, ¿no? Finalmente se muestra los errores de la red neuronal en este histograma. Se puede ver los errores, ¿no?, que se ha obtenido al usar el entrenamiento. Se puede comprobar también que al usar, como ya se había mencionado, al usar esta red neuronal es casi preciso, ¿no?, se le puede decir, con los ensayos en laboratorio que se ha obtenido de los datos, ¿no?, que se hacen en los laboratorios, las resistencias, ¿no? Siguiente. Con el anterior trabajo se concluye, ¿no?, que nuestra red neuronal que se elaboró para estimar la F', lo que es esfuerzo de compresión del concreto, llegó a un buen comportamiento, ya que se elaboró 11 datos de entrada, una capa oculta y 200 neuronas. Entonces, con la cual se alcanza un error cuadrática de 0.9912. Y como segunda conclusión también, estos datos se halla de una base de datos, ¿no?, que se recolectó de distintas tesis y expedientes técnicos.
de un total de 292 datos de recolección. Se empleó el 70% para entrenamientos, el 20% de validación y el 10% de pruebas. Y como tercer conclusión, tenemos de que se desarrolló una red neuronal artificial de tipo regresión, capaz de predecir la resistencia a la compresión del concreto con un error cuadrática de 0.992. ¿No? Entonces, pero con esa precisión, con ese error cuadrática, se llega a una precisión con un error de 0.0078%. Entonces, como recomendación tenemos, como primera recomendación tenemos que una gran y diversas bases de datos para obtener la mejor clasificación. Así para lograr resultados con márgenes de error muy pequeños. Entonces, como segunda recomendación también que tenemos es que en la aplicación de la ingeniería se utiliza más esta herramienta, lo que es las redes neuronales, ya que nos permite la solución de problemas que son de gran complejidad, ¿no? Entonces, ya que manualmente no se puede solucionar, entonces se requiere mayor análisis de cálculo, ¿no? Entonces, como otra de las recomendaciones también se puede decir que se debe utilizar diferentes tipos de redes neuronales artificiales, ¿no? Con la finalidad de mejorar la optimización. Otra de las recomendaciones también se puede dar como incentivar a utilizar diferentes lenguajes de programación. En este caso, como el Python. De esta manera se podría comprobar el desempeño y el nivel de confiabilidad y la precisión, ¿no? Y las bibliografías, por ejemplo, que se ha tomado en este trabajo, son las que se muestran, ¿no? Entonces, son las bibliografías que se ha tomado en consideración para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, tenemos Avanto, que es del 2009, Beltrán, Martínez y Chávez Riboy, ¿no? González Gaspar, Martín D. y lo que es Rodrigo Aparicio. Entonces, estas son las bibliografías con las que se ha trabajado el anterior trabajo, ¿no? Ahora, como anexo, también agregamos los datos con los que se ha trabajado. Son los datos del esfuerzo de compresión con los que se ha trabajado. Es considerablemente una cierta cantidad de datos, ¿no? Y también en la parte inferior se puede apreciar lo que son los entrenamientos que se dio, por ejemplo, los números de entrenamiento con lo que se ha trabajado. Entonces, como podemos acá apreciar el entrenamiento número 1, ¿no? En el primer entrenamiento se obtienen los siguientes datos, por ejemplo, tenemos una optimización de 20 iteraciones, por ejemplo, eso son épocas, y también se puede apreciar lo que son los tiempos, las performancias y las validaciones, ¿no? Y también ahí se puede apreciar cómo se ha trabajado lo que es con el lenguaje de programación de MATLAB. Entonces, los códigos que se muestran en la parte inferior son los códigos del lenguaje de programación que se ha elaborado para solucionar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con dicha exposición doy por concluido